Buenas tardes, mi nombre es Milagro Costa y en el día de hoy les voy a explicar brevemente tres temas de física de la materia calor iónico. Los temas que les voy a explicar es presión atmosférica, principio de Arquímedes y principio de Bernoulli. Bueno, el primer tema es presión atmosférica. La presión atmosférica o presión barométrica es la fuerza que ejerce la columna de aire de la atmósfera sobre la superficie terrestre en un punto determinado. Esta fuerza es inversamente proporcional a la altitud. Cuando mayor es la altitud, menor es la presión atmosférica y cuando menor es la altitud, mayor es la presión atmosférica. La mayor presión atmosférica es la que se produce al nivel del mar. Por ende, esta medida se toma como referencia a la presión atmosférica normal. Esta es la fórmula de presión atmosférica. La fórmula para calcular la presión atmosférica o barométrica se rige por los principios de la ecuación fundamental hidrostáticas, que la podemos ver acá, donde PA es igual a la presión ejercida en un punto del fluido, D es igual a la densidad del fluido, G es igual a la aceleración de la gravedad y H es igual a la profundidad o también a la altura. Estas son las unidades de presión atmosférica. Está Pascal, que su símbolo es PA, bares, que es B minúscula, milibares, que es MB, atmósferas, que es ATM, milímetros de mercurio, que son 2M, y el símbolo de este elemento, y Torricellis, que acá también vemos su símbolo, pero sabemos que la unidad más usada es Pascal y atmósferas. A continuación les voy a explicar un ejercicio de presión atmosférica. En este punto nos dice que un tubo de barómetro de mercurio tiene una sección cuya superficie es de 10 centímetros cuadrados. Nos pregunta, ¿qué altura alcanza el nivel del mercurio en dicho tubo cuando el barómetro esté situado en un lugar en el que la presión atmosférica es de 0,95 atmósferas? Cierto, acá partimos de que la presión es de 0,95 y lo que primero debemos de hacer es convertir esta presión que está en atmósfera, convertirla a pascal. Hacemos la conversión, sabemos que una atmósfera equivale a 1,01 x a la 10 elevado al 5 pascal. Esto nos da 95.950 pascal. Bueno, justo en este punto que observamos acá, se produce un equilibrio de presiones y allí es donde vamos a igualar la presión atmosférica con la presión hidrostática y usamos la fórmula que decía anteriormente. De esta fórmula vamos a despejar H y nos va a quedar la presión dividiendo la densidad por la gravedad. Posteriormente vamos a reemplazar los valores que ya teníamos anteriormente después de hacer todos los despejes. Acá la presión atmosférica, pero ya después de haberla convertido a pascal, que nos dio 95.950 pascal, que divide la densidad. En este caso vamos a usar acá esta densidad, que es la densidad del mercurio, por la gravedad. Esto es igual a 0,706 metros. El principio de Arquímedes se formula de esta manera. Acá vemos básicamente como su representación, pero cuando se desea terminar para comprobarlo contra el peso de algún objeto, usamos esto. Lo que varía es el signo. Acá está positivo y acá está negativo. Donde E es el empuje, peso E es el peso específico del fluido, D es la densidad del fluido
B, el volumen del fluido desplazado por algún cuerpo sumergido, sea parcial o totalmente sumergido. Y la G es la aceleración de la gravedad. De este modo, el empuje depende de la densidad del fluido, del volumen del cuerpo y de la gravedad existente en el lugar. El empuje actúa verticalmente hacia arriba y está aplicado en el centro de gravedad del cuerpo. Este punto recibe el nombre de centro de carena. Acá le voy a explicar nuevamente un ejercicio del segundo tema, que es el principio de Arquímedes. En este ejercicio nos dice que un cubo de aluminio que tiene 4 centímetros de arista está flotando sobre el mercurio. Nos dice que debemos calcular el volumen del aluminio que emerge, así como la longitud de la arista que sale a la superficie, suponiendo que el cubo está en una posición horizontal. Teniendo en cuenta, bueno, acá nos dan las dos densidades, nos dan la densidad del aluminio, que es de 2.7 gramos por centímetro cúbico, y también nos dan la densidad del mercurio, que es de 13.6 gramos por centímetro cúbicos. Bueno, en este punto tenemos un cubo de aluminio que tiene de arista 4 centímetros y flota sobre el mercurio en una posición horizontal. Hicimos un dibujo como para simular lo que estaba sucediendo. Tenemos acá las aristas, acá tenemos la sumergida, que es X, y la que está en la superficie, que es H. La fuerza del empuje y la del peso. Lo rojo que está acá es el mercurio. Entonces vamos a determinar la masa del cubo y sabemos que la masa es igual a la densidad por el volumen. En este caso usamos la densidad del aluminio por el volumen de todo el cubo, y el volumen del cubo es la arista elevada al cubo. Ahora hacemos lo siguiente: el empuje es igual al peso. En este caso quedaría que el empuje es la densidad del mercurio por el volumen sumergido por la gravedad, igual a la masa por la gravedad. Aquí cancelamos las dos gravedades y de la operación, y va a quedar la densidad del mercurio, pero tenemos que tener en cuenta el volumen sumergido, y para esto vamos a multiplicar las aristas, teniendo en cuenta que la sumergida, que es X, entonces quedaría arista al cuadrado por X. Entonces, teniendo en cuenta ya el volumen sumergido, pasamos al otro lado, que ya tenemos la masa del cubo, y empezamos a reemplazar, donde la densidad del volumen por la arista al cubo. Despejamos X y nos va a quedar que X es igual a la densidad por la arista al cubo sobre la densidad del mercurio por arista al cuadrado. Vamos a simplificar esta ecuación y nos va a quedar que X es igual a la densidad del aluminio por arista sobre la densidad del mercurio por la gravedad. Entonces, ya como último, empezamos a reemplazar los valores de la densidad que nos dieron desde el inicio, y nos va a quedar que X es igual, sabemos que la densidad del mercurio es 2.7 gramos por centímetros cúbicos, entonces lo colocamos acá, por la arista, que es 4 centímetros, sobre la densidad del mercurio, que es 13.6 gramos sobre centímetros cúbicos. Cancelamos los centímetros cúbicos y nos van a quedar unidades únicamente en centímetros. Entonces nos queda que X es igual a 0.8 centímetros.
Esto quiere decir que la arista sumergida es de 0,8 centímetros y la de la superficie entonces sería la diferencia que hay, o sea, toda la arista era de 4 centímetros. Lo que vamos a hacer es restarle el 0,8 y esto queda 3,2. Entonces la altura que emerge encima del mercurio sería 3,2 centímetros. Y el valor del volumen que emerge será la multiplicación de estas dimensiones. Sería arista al cuadrado por la altura. Ya tenemos esos valores, ya vamos únicamente a reemplazar. El volumen que emerge es igual a 4 centímetros al cuadrado por 3,2 centímetros. Calculamos eso y nos va a quedar 51,2 centímetros al cuadrado. Este es el volumen del cubo que emerge sobre el mercurio. Bueno, culmino este video explicándole el tercer principio, que es el principio de Bernoulli. El principio de Bernoulli también es llamado ecuación de Bernoulli. Esto describe el comportamiento de un fluido moviéndose a lo largo de una línea de corriente y expresa que en un fluido ideal que no tenga viscosidad y tampoco tenga rozamiento, en régimen de circulación por un conducto cerrado, la energía que posee el fluido permanece constante a lo largo de todo su recorrido. Aunque Bernoulli dedujo que la presión disminuye cuando aumenta la velocidad del flujo, fue Euler quien derivó la ecuación de Bernoulli en su forma habitual. Fue en el año 1752. El principio solo es aplicable a los flujos isentrópicos, es decir, cuando los efectos de los procesos irreversibles como la turbulencia y los procesos no adiabáticos, como lo son la radiación de calor, con pequeños y pueden despreciarse. Bueno, en este ejercicio nos dice que hay una tubería horizontal de 20 milímetros de diámetro que conduce agua a una velocidad de 1 metro por segundo. La presión en la entrada es de 10.000 pascal. En la salida hay un estrechamiento de 10 milímetros de diámetro y debemos calcular la presión a la hora de el agua salir. Teniendo en cuenta estos datos, el diámetro 1, que es igual a 0,02 metros, el diámetro 2, 0,01 metros, tenemos la velocidad 2, que es igual a 1 metro por segundo, y tenemos la presión, que son los 10.000 pascal. Bueno, usamos la ecuación de continuidad, que es el diámetro 1 al cuadrado, la velocidad 1, que es igual al diámetro 2 elevado al cuadrado por la velocidad 2. Vamos a despejar la velocidad 2 y esto nos va a quedar igual que la velocidad 2 es igual al diámetro 1 al cuadrado por la velocidad 1 dividiendo a el diámetro 2 elevado al cuadrado. Ahí vamos a sustituir los valores y nos va a quedar que la velocidad 2 es igual a 0,02 metros al cuadrado por la velocidad, que es 1 metro por segundo. Todo eso dividido entre 0,01 metros al cuadrado. Esto nos da 4 metros por segundo. Entonces ya con esto vamos a plantear la ecuación de Bernoulli y la vamos a plantear ya reducida, quedando de esta manera, que la presión 2 es igual a la presión 1 más 1 medio de la densidad por el volumen 1, la velocidad 1, al cuadrado menos la velocidad 2 al cuadrado. Vamos a sustituir los datos y esto nos va a quedar que la presión 2 es igual a los 10.000 pascal más 1 medio de la densidad, que es 1000,
por 1 al cuadrado menos 4 al cuadrado. Calculamos esto y nos va a dar 2500 pascal. Esta es la presión del agua al momento de salir. Hemos llegado al final de la presentación. Muchas gracias por su atención. Espero que me hayan atendido y feliz tarde.